¿Por qué se dice que las enfermedades se curan desde la mente? Bien. Bueno, básicamente, un poco lo veníamos hablando, ¿no? Claro, Porque desde las ideas, ¿no? Desde las propias ideas se va sanando justamente esas ideas, ¿no? Esas ideas de daño, de aceptación, de carencia, de tiempo. Las ideas de tiempo también enferman, como hablábamos antes, las ideas de tiempo falso. Una persona está todo el tiempo pensando en el futuro y en el pasado, eso está en la mente. Eso como se instala en el presente, se instala en el ahora. Pero también la falta de conocimiento, ¿no? Porque Buda decía, ¿no? La ignorancia lleva al sufrimiento. Porque también, si alguien cree que aquello que es puede ser dañado y tiene miedo de ser herido porque se cree que es aquello que no es, está lo que se denomina el tiempo el mundo de la ilusión, el mundo de ideas falsas, ¿no? Y ahí, en ese mundo, cobran vida las enfermedades. Y esto, a ver, ojo, vamos a aclararlo una vez más, y esto es científico también, ¿no? No es nada esotérico o de un delirio de orden espiritual. La medicina científica para tratamientos oncológicos recomiendan, oncológicos o de enfermedades también fulminantes o enfermedades neurodegenerativas sí, muy terminales, también recomiendan como fundamental el apoyo psicológico y terapias vinculadas con la sanación del sistema de pensamiento. Eh, entonces, y también lo que habíamos mencionado antes, también como también en el caso de que se necesita hacer una operación, una cirugía, como mencioné el caso de Beatriz, que ahí también hizo algún comentario, no sé qué habrá mencionado, pero eso, también recalquemos que, a tu pregunta, ¿por qué se dice que las enfermedades se curan desde la mente? Cuando hablamos de la sanación del cuerpo en base a la sanación del sistema de pensamiento, no estamos diciendo que se hace a través de la magia repitiendo unas palabras. Es decir, si la persona necesita una cirugía, un trasplante, una intervención compleja, también ayuda la terapia de afirmaciones para sobrellevar la corrección física que se tiene que hacer. Es decir, siempre es un tema de corrección. ¿Bien? Una persona quizás no está con un sufrimiento físico, pero está con un sufrimiento emocional, tiene que hacer una corrección. Cuando eso se materializa en lo físico, va a tener que hacer una corrección física. También es una corrección. Y esa corrección también surge desde la mente. Porque una cirugía la persona la decide hacer ¿desde dónde? Desde la propia mente. claro. ¿Por qué? Porque ya llegó a un nivel de sufrimiento que el médico le dice, necesita una cirugía para seguir adelante, porque si no, esto es incapacitante. ¿Eh? Pero claro, eso también a veces sucede cuando no se atiende cosas de orden más sutil y más elemental. Por ejemplo, una pequeña idea de daño, una pequeña idea de carencia, una pequeña idea de egoísmo, una pequeña idea de tiempo falso, ya produce una especie de sufrimiento. Pero en líneas generales en esta sociedad no lo atendemos. ¿Qué hacemos? Seguimos trabajando, seguimos ahí en la televisión, en los medios de comunicación, en el entretenimiento tonto, seguimos ahí para afuera y no hacemos caso. Y en algún momento, claro, la vida va subiendo el volumen hasta que la persona dice, bueno, no puedo más, tengo que atender esto. Y ahí se puede hacer una corrección a nivel mente racional, que es cambiar el sistema de pensamiento, una corrección a nivel emocional, que también se hace desde el sistema de pensamiento, o una corrección a nivel físico, que puede ser por una cirugía, un trasplante, lo que sea, pero todo eso, de eso se encarga la mente, como ahí decían en los comentarios, la enfermedad nace, surge y se cura y se sana en la propia mente. Clarísimo. Vamos con la otra pregunta entonces. ¿Cómo se sana la mente para que el cuerpo fluya de la mejor manera y no enfermar? Más de lo mismo, pero no sé si vas a sumar más información a esto. Sí, bueno, primeramente una persona tiene que descubrir cuáles son los componentes del sistema de pensamiento de miedo y del sistema de pensamiento del amor, ¿bien? O sistema de pensamiento falso o verdadero, o pensamiento que comparte el mundo y el pensamiento de la conciencia universal, creadora o la verdad universal. Lo digo de tres maneras para que todos sepamos
de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, y antes, quizás, viene el paso de saber también que hay dos grandes y complejos sistemas de pensamiento, ¿bien? Que eso es básico, o sea, no podemos aprender literatura si no sabemos que existe literatura, ¿bien? Entonces, saber que hay dos sistemas de pensamiento, ¿bien? Del miedo y del amor. Luego estudiar los componentes, ¿no? Que, como te he mencionado, según mi modelo, yo tengo 24 componentes del sistema de pensamiento falso, ¿no? Y luego ver cada uno de esos componentes, cómo se manifiesta en la vida de la persona. ¿Bien? Porque esos 24 componentes no son los mismos los míos, los tuyos, que, o sea, el grado de falsedad y el grado de porcentaje de falsedad que tengan en la mente, no son los mismos los míos, los tuyos o de las personas que están escuchando. Por ejemplo, la carencia, no sé, ¿cómo se manifiesta? O sea, preguntarse, ¿cómo se manifiesta en mi vida la carencia? ¿Es importante en mi vida este componente? ¿Tengo pensamientos de carencia? Entonces, observar la realidad y preguntar incluso a personas cercanas, ¿no? Las relaciones que funcionan como espejo, con cada uno de los componentes. El daño, ¿bien? Tengo miedo al daño, tengo miedo de ser herido ahora mismo o en la infancia, tuve miedo de ser herido, sentí una experiencia como una herida, como por ejemplo abandono, traición, rechazo, en todas las heridas emocionales, intervalos de tiempo falso, tengo intervalos de tiempo falso en mi mente, bueno, y luego comenzar a sanar cada uno de ellos con técnica, como he mencionado. Terapia reflexiva, es decir, diálogo con un terapeuta especializado en sanación del sistema de pensamiento, y combinar con la técnica práctica más efectiva, que es la que hemos mencionado antes, que es la de incorporación de mensajes sistemáticos y de manera disciplinada y de manera consciente. ¿Qué es de manera consciente? En base a lo que necesita la persona. ¿Bien? Porque alguien podría estar diciendo, bueno, afirmaciones. Bueno, no sé, bueno, sí, detecto, voy a buscar en internet afirmaciones. Bueno, y quizás empieza a hacer unas afirmaciones generales, estándares que hay en internet, pero eso muchas veces dice, no, pero estoy hace un mes con afirmaciones y no me hace nada. Claro, no, porque antes de las afirmaciones tienes que saber cuál es el tema principal que te está afectando dentro de tu sistema de pensamiento. ¿Bien? Y eso, como decíamos antes, en momentos del día adecuados, en diferentes formatos, por ejemplo, como he mencionado, afirmaciones, declaraciones, decretos, escucharlos, leerlos, mencionarlos en un estado de relajación. Y eso obviamente con el tiempo modifica la percepción y la realidad y el trabajo del cuerpo se facilita, ¿bien? Porque claro, no son mensajes que produzcan ansiedad, que produzcan estrés, que produzcan miedo, que produzcan angustia, tristeza. Luego también yo siempre recomiendo la lectura y el estudio de ideas verdaderas. Y también lo que recomiendo son acciones, ¿bien? Acciones para uno asegurarse que esa creencia falsa se fue completamente, ¿bien? Porque no solo se tiene que ir de la mente racional, se tiene que ir la idea falsa de la mente emocional y de la mente instintiva, es decir, tiene que desaparecer por completo de nuestro mundo. Y esto es importante aclararlo porque la mente no es solamente aquella parte donde están los pensamientos. Bien, eso es una parte de la mente, sino que también hay una parte donde están los sentimientos y otra donde están los movimientos, que es la parte más instintiva. Entonces tenemos que sanar todas las partes de esa energía que se desprende de las ideas falsas. Porque claro, la idea de vulnerabilidad, la idea de daño, genera sufrimiento en el pensamiento, genera sufrimiento en los sentimientos y genera sufrimiento en el cuerpo, porque paraliza. Claro, la persona que se siente amenazada, que se siente en riesgo, que se siente en peligro, quizás no tiene ganas no sé, de viajar, de salir de la cama, de salir a la calle, porque también llegan hasta el físico. ¿Se entiende? Entonces, hay que sanar los tres niveles de la mente y además también las dimensiones, la parte consciente y la parte subconsciente. Por eso la técnica de las afirmaciones, las declaraciones y los decretos a la mañana y a la noche, a través del tiempo, ¿a dónde van? Al subconsciente. No van a la parte consciente, que es la parte que es la que, por ejemplo, estamos utilizando nosotros dos ahora. La parte subconsciente es una parte muy, muy amplia, la más amplia y la más oculta. Imagina que ahí en la parte subconsciente hay hasta información de nuestras vidas pasadas. O sea, ahí está todo.